La valoración preanestésica es una evaluación médica que se realiza antes de una cirugía o un procedimiento que requiera de anestesia. Su objetivo principal es garantizar que el paciente esté en las mejores condiciones posibles para el procedimiento para así poder minimizar cualquier riesgo relacionado con la anestesia. La anamnesis es un paso muy crucial en la valoración preanestésica, ya que nos proporciona información sobre la salud general del paciente para poder identificar posibles riesgos y así ajustar un plan personalizado, ¿no? Entre estos tenemos a los datos personales y los antecedentes, como los hábitos alimenticios, hábitos alcohólicos, consumo de sustancias recreativas o alergias. También las condiciones previas que haya padecido este paciente, ya sea enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedades neurológicas, trastornos hematológicos como coagulopatías o enfermedades infecciosas, ¿no? Luego tenemos los antecedentes quirúrgicos y anestésicos. Si presentó cirugías previas, complicaciones en esta, complicaciones con la anestesia, resistencia a la anestesia y demás, ¿no? Luego tenemos los medicamentos actuales que este paciente esté tomando, ya sean antidepresivos, anticoagulantes, antidiabéticos. En el examen físico evaluamos el estado de conciencia, ver si el paciente está orientado y coopera. También el aspecto general según a su nutrición, si tiene obesidad, desnutrición y demás. Y luego la evaluación de riesgo para ver si tiene ansiedad, esto para ver cómo puede reaccionar el paciente. Después tenemos los signos vitales como la frecuencia cardíaca para detectar ritmo y irregularidad, la frecuencia respiratoria, ver si hay dificultad respiratoria, la presión arterial para descartar hipotensión, hipertensión o confirmar estas. Después tenemos la temperatura corporal y la saturación de oxígeno, que es esencial durante la anestesia general. También tenemos la talla, peso e índice de masa corporal, que nos van a ayudar mucho en la dosificación y demás. En el examen físico por segmentos, primero tenemos al cardiopulmonar, donde vamos a detectar en los ruidos cardíacos, ya sea soplos, arritmias o alteraciones del ritmo, en los ruidos respiratorios para ver si hay estertores, sibilancias o roncus. Luego tenemos a la evaluación del sistema cardiovascular para ver la palpación del pulso, si este está fuerte, irregular, o la presencia de edemas, ¿no? Luego tenemos a la evaluación neurológica, donde vamos a comprobar si hay reflejos primarios para detectar alteraciones neurológicas. También la función cognitiva, que es un determinante para ver que el paciente tenga una buena respuesta al procedimiento, ¿no? Luego tenemos el sistema respiratorio, donde vamos a identificar signos de fatiga muscular o dificultad respiratoria, y también la capacidad pulmonar para detectar la enfermedad pulmonar obstructiva o restricción respiratoria. Luego tenemos el sistema renal, donde vamos a inspeccionar la piel, identificar signos de deshidratación o retención de líquidos, y la función renal, si hay antecedentes de insuficiencia renal o la eliminación de anestésicos y otros medicamentos que se vean afectados en este caso. Luego tenemos la evaluación de piel y mucosas, donde vamos a ver si hay una buena hidratación de mucosas orales y nasales, que es esencial para la intubación, y también la condición de la piel, observar si hay infecciones cutáneas o posibles reacciones alérgicas. Esto puede afectar al procedimiento anestésico. Para la valoración de la vía aérea podemos utilizar diferentes predictores de una vía aérea difícil. Uno de estos es la clasificación Mallampati, la cual puede predecir la dificultad a la hora de intubar al paciente basándonos únicamente en la visualización de ciertas estructuras de la orofaringe. Entonces, ¿qué le pediremos al paciente? Que esté sentado, que tenga la cabeza en posición neutra, que abra bien la boca y que saque la lengua al máximo. En este acto el paciente no debe llegar a la fonación. Nosotros observaremos las estructuras de la garganta posterior. Entonces, como vemos en las imágenes, en un grado 1 vamos a tener la observación del paladar blando, las fauces, la úvula y también los pilares amigdalinos. En un grado 2 veremos el paladar blando, las fauces y parte de la úvula. Tanto grado 1 como grado 2 nos está indicando una intubación generalmente fácil. En un grado 3 solamente visualizaremos el paladar blando y la base de la úvula. Esto nos indicará una intubación potencialmente difícil. Un grado 4 únicamente vemos el paladar duro. Esto nos está indicando una intubación difícil para la cual deberemos cambiar la estrategia y también utilizar distintos dispositivos adicionales.
Otra escala que debemos utilizar es la distancia tiromentoniana o escala de Patil-Aldrete. En esta le pediríamos al paciente sentado que haga una hiperextensión de la cabeza. Procederemos a medir desde la sínfisis mentoniana hasta el borde superior del cartílago tiroideo. En este caso veremos una distancia mayor a 6,5 centímetros en un grado 1, la cual nos representa una intubación sin dificultad. Luego, en un grado 2 de 6 a 6,5 encontraremos cierta dificultad, versus un grado 3 donde la distancia tiromentoniana es menor a los 6 centímetros, nos podría indicar una intubación muy difícil o casi imposible. Otra escala que debemos utilizar es la. Para valorar la apertura bucal, le vamos a pedir al paciente que pueda abrir la boca al máximo y que intente introducir ya sean 2, 3 o 4 dedos en la misma dirección de la línea de la lengua. Es así que veremos si es que puede introducir más de 3 dedos, que hay una relación con una clase 1, es decir, mayor a 3 centímetros, lo cual nos indica una intubación fácil. Si esto va disminuyendo, podremos ver una clase 2 de 2,6 a 3 centímetros, una clase 3 de 2 a 2,5 centímetros y una clase 4 eh, menor a los 2 centímetros, la cual nos indicaría una intubación difícil o casi imposible. Para valorar la apertura bucal, le vamos a pedir al paciente que pueda abrir. El acrónimo OBIS nos ayudará a definir ciertos criterios o características propias del paciente que nos indiquen predictores de una ventilación dificultosa. En este caso, la O hace referencia a obesidad con un índice de masa corporal mayor a 26, la B para la presencia de barba, la E para pacientes que utilizan prótesis dentarias, la S para síndromes de apnea del sueño, la E para pacientes con una edad mayor a los 55 años. Entonces vemos que cada uno de estos criterios equivalen a un punto. Y si nosotros vamos sumando estos puntos, veremos que se incrementa la dificultad de la ventilación. El acrónimo LEMON nos va a ayudar a predecir ciertas características de un paciente con una intubación dificultosa. Principalmente se utiliza en pacientes de emergencias, los cuales se necesitan clasificar de manera rápida. Primeramente vamos a observar por la parte de L, de Luke, vamos a buscar ciertas lesiones o traumas a nivel de la nariz, a nivel de la boca, pueden haber dientes sueltos por trauma. Luego vamos a evaluar según la regla 332, la cual nos indica una distancia de apertura bucal que no debe ser menor a los 3 traveses de dedo, una distancia entre el mentón y el hueso hioides que tampoco debe ser menor a 3 traveses de dedo, una distancia entre el cartílago tiroideo y el suelo o el piso de la boca, la cual no debe ser menor a 2 traveses de dedo. Luego nos fijaremos en Malampati, el cual ya reconocemos, realizaremos la evaluación de todas las estructuras y si es que superara un grado 3, un grado 4, ahí ya tenemos ciertas características de complicación. Luego nos vamos a fijar en la parte de obstrucción, obstrucción en cualquier parte de la orofaringe, la presencia de una epiglotis agrandada, abscesos amigdalinos u otros objetos extraños que puedan obstruir la vía aérea. Finalmente nos vamos a fijar en la parte de neck, en la movilidad del cuello, que el paciente cuente con un collarín, que no pueda hiperextender el cuello. Estas situaciones nos llevarán a pensar en una intubación dificultosa. La mayoría de las pruebas preoperatorias las vamos a solicitar al requerimiento de la historia clínica de nuestro paciente, pero será muy importante que tengamos los datos de la glucosa, de la creatinina y ciertos parámetros de la biometría hemática para poder reconocer el estado general de salud de nuestro paciente. También será importante que podamos descartar ciertas patologías si estamos sospechando. Entonces pediremos radiografía de tórax, ecocardiograma o podrían ser pruebas de coagulación. La clasificación de la ASA nos va a permitir relacionar el estado físico del paciente con el riesgo anestesiológico. Por ejemplo, un paciente ASA 1 será un paciente sano, para el cual no vamos a llegar a relacionarlo con un riesgo anestesiológico. A medida que va subiendo la escala, vamos viendo que el paciente ya va presentando enfermedad sistémica de leve, luego moderada, luego severa, luego una enfermedad sistémica tan severa que está amenazando su vida y finalmente vemos un paciente moribundo que podemos llegar a esperar que no sobrevive a la cirugía, por lo tanto se espera un gran riesgo anestesiológico y finalmente un ASA 6 que sería un paciente declarado con muerte cerebral.